Muchas gracias. Adelante, presidente. Primero, esta juventud que tiene en sus manos el presente y el futuro. Pare, por favor, por favor. De último, el pasado. Pero el pasado tiene que entender el futuro y trabajar para ayudar. Y los jóvenes tienen que conocer qué hubo bueno y qué hubo malo del pasado. Quiero agradecer muchísimo al partido, a esta nómina excelente de precandidatos, la asistencia de tantos compatriotas, de tantos observadores, amigos que no son miembros del partido y que recibimos de todo corazón. Si los menciono a todos, probablemente incurriría en omisiones. Muchas gracias por habernos acompañado. Con afecto, quiero agradecer la presencia de un grupo tan importante de quienes han sido integrantes de nuestras Fuerzas Armadas. Creo que se sientan bien representados al mencionar al almirante Moreno y al mencionar al general Gustavo Rincón. Colombia está entre los 4 países del mundo que más están reclamando asilos en el extranjero. Entre los años 22, 23 y 24 han salido aproximadamente 2 millones de colombianos sin tiquete de regreso. Desconfianza en el país. Muy difícil. Eso le ha ayudado al gobierno a mostrar una cifra de desempleo menos grave de la que se daría con la presencia de todos ellos aquí. En este foro nos reunimos los que queremos trabajar por Colombia, por los que permanecen aquí, por los que se han tenido que ir, para que en algún momento todos podamos estar reunidos. Tengamos muy presente ese problema de la búsqueda de asilo por parte de los colombianos. Nos reunimos en Bogotá, como lo decían algunos de los precandidatos, la ciudad que nos ha albergado a todos. Pero a mí sí me preocupa, la han dejado sin agua, la han dejado con inseguridad, la han dejado con un burocratismo para sostener la politiquería a la capital más importante de esta América Latina. Por fortuna, los que aquí se reúnen hoy la quieren, sienten afecto y tienen un compromiso por Bogotá. El país tiene que pensar, si sigue premiando con la presidencia aquellos que se han ensayado haciendo daño en Bogotá, daño que ocultan con un discurso muy elocuente, o si le da la oportunidad a otros colombianos que dirijan a Colombia para bien de esta ciudad y de todo el territorio. Hablemos de la seguridad como valor. La seguridad no es militarismo. La seguridad no es paramilitarismo. La seguridad no es guerra. La seguridad no es dictadura. La seguridad es un valor democrático y una fuente de recursos. La seguridad es para todos. La seguridad es para los amigos del gobierno. La seguridad es para la oposición. Es para todos. Hoy hay una situación muy diferente. Veamos. Antes teníamos unos grupos criminales urbanos y rurales más consolidados. Hoy hay mucha dispersión de la criminalidad. Y sumada a toda esa dispersión, que las bandas urbanas, que los clanes, que el ELN, que la nueva Marquetalia, que las disidencias, etcétera, tienen acumulada una riqueza que jamás anticipó Colombia
se pudiera anticipar en la delincuencia. Y tenemos un problema muy grave, el del microtráfico. A muchos jóvenes en Colombia, para que se vinculen a la delincuencia, les entregan el negocio del microtráfico. Qué daño tan grande se está haciendo. Yo sí quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Nuestros candidatos han sido contundentes en que hay que derrotar la droga, pero quiero llamar la atención sobre las propuestas de legalización del consumo recreativo que por fortuna han venido fracasando en el Congreso. Mire, nosotros no tenemos por qué sentirnos avergonzados de la legislación colombiana. Es una legislación bastante razonable. Queridos jóvenes, háganse para acá, protejan a este viejito. En Colombia no se criminaliza al consumidor, no se le lleva a la cárcel. La Constitución dispone que se debe adelantar una política de salud pública. Colombia, con más de 300.000 hectáreas de droga, no lleva a un campesino productor a la cárcel. Colombia, desde los años 60, que suscribió un convenio de las Naciones Unidas, ha autorizado el uso científico y medicinal de las drogas. Hay una ilegalidad. El presidente Duque firmó el decreto del decomiso, que no era criminalización, sino no los meta a la cárcel, pero quítela. Nosotros creemos que el país está en mora de hacerlo. Por favor, la ciencia todos los días avanza para demostrar que aún las drogas suaves son camino a las drogas más fuertes. Y hablemos de la libertad. Fue mi ilustre profesor, amigo y agudo contradictor, el doctor Carlos Gaviria, quien dijo que la legalización de la droga era un paso definitivo para apoyar el libre desarrollo de la personalidad. La droga, aún las drogas más suaves, van creando una dependencia, una alienación, van sacando al individuo de su capacidad de razonar. Cuando el individuo pierde su capacidad de razonar, pierde su libertad. Las drogas no son un camino de libertad, sino un camino de esclavitud. He hablado con muchos rectores, queridos candidatos, y con rectoras de universidades, unos que participan de nuestras tesis, otros contrarios, pero todos han llegado a la conclusión que hoy hay en nuestro país y en muchos países una mayor proporción de jóvenes universitarios con problemas de depresión, con pensamientos e inclinaciones al suicidio. Y eso tiene que ver con la droga, con el quiebre de las familias, en lo cual también incide la droga, y por supuesto con el aislamiento de la pantalla. Yo le pido al partido que sigamos muy firmes, pero hay que explicar en Colombia que la legislación que tenemos es razonable. ¿Por qué se van a crear estos problemas? Hoy se habló aquí de todos los colombianos. ¿A ustedes les gustaron las intervenciones de los candidatos? Muy buenas, muy serias, preparadas, con el único derecho que puedo ejercer sobre los candidatos de ser el viejo. Les voy a pedir lo siguiente: lo que han dicho en este foro es muy bueno, una buena intervención, hay que multiplicarla, hacerle seguimiento, dejar que produzca resultados. Yo creo que ahora, a partir de este momento, la oficina de prensa de cada precandidato nos tiene que ayudar con unos fragmentos a destacar de sus intervenciones y hacerlo durante toda la semana. Mañana en nuestras redes, cada 2 horas, vamos a publicar la intervención de los candidatos. Se publica una, a las 2 horas la siguiente, etcétera. Por supuesto, esta semana habrá cizaña,
Ante el éxito de un foro como este, entonces la cizaña quedará entrar y preguntar: oiga, Uribe, entonces, ¿usted qué opina de su compañero candidato? ¿Cómo te llamas tú? ¿Usted se va a dejar maltratar de Sebastián? ¿Usted va a seguir allá? Yo contestaría: siguiente pregunta. O diría lo siguiente: quiero repetirle el resumen de lo que dije el sábado en el Foro de Seguridad de Bogotá. Por allá en la provincia dicen: ese marranito está tan apetitoso que hasta la cola tiene que dar manteca. Lo que ustedes dijeron hoy aquí fue tan bien concebido, senadora Paloma. Lo que ustedes dijeron hoy aquí fue tan bien concebido que tienen que sacarle gusto y sacarle recorrido durante toda esta semana. Si alguno de ustedes me dijera: ¿usted qué sugiere en comunicaciones de esta semana? Repitan y repitan, segmenten, fragmenten lo que dijeron aquí. Yo decía: no podemos permitir que ahora lleguen a hacerles preguntas, a incitarlos, a dañar lo tan bueno, tan importante que se ha dicho hoy aquí. Mientras la exministra Alicia y la doctora Paloma hablaban, traía yo a mi memoria esto. Por allá en esa provincia donde yo me he criado y he vivido, dicen: ese marranito está tan apetitoso que hasta la cola da manteca. Lo que dijeron hoy aquí, lo dijeron tan bien, lo construyeron tan bien, que le tienen que sacar todo el recorrido. ¿Vieron? Usted está afanado, porque cuando usted vaya a hablar ya no quedará público. Ningún afán. Aquí queremos es construir partido. Yo he tenido un afán de promover jóvenes, de que Colombia vaya consolidando un partido con estas tesis. Y hoy nos compromete la credibilidad de muchos jóvenes en un partido que ha vinculado 10.000 jóvenes a los diplomados de liderazgo. Pues bien, sigamos con otro tema. La seguridad hoy tiene un problema. Tiene el problema del apoyo internacional. Yo tengo que reconocer que el Plan Colombia del presidente Pastrana ayudó mucho a mi gobierno. El presidente Pastrana me dejó dos muy buenas herencias: el Plan Colombia, y habían empezado el fortalecimiento de la aviación militar, siendo ministro Luis Fernando Ramírez. El país tiene que acabar la mezquindad. ¿Cómo no lo voy a reconocer? Ayer decía yo en un foro de Fedegan en Barranquilla de gran importancia que este país puede, senadoras, este país puede llegar a un problema de apagón. Lo están anticipando. ¿Saben por qué Colombia ha sido el único país de la región que en los últimos 30 años no ha tenido apagón? Por las buenas políticas del presidente César Gaviria, que se plasmaron en una gran ley de energía y que le permitieron a este país, después del apagón del 92, avanzar mucho en eso. Nosotros para la seguridad ahora no tenemos apoyo internacional. Jóvenes, yo me duelo. Yo les tengo que contar cosas del pasado para que ustedes proyecten el presente. Doctora Alicia, usted recordará cómo con la administración Bush se empezó a negociar la segunda etapa del Plan Colombia. Se firmó la negociación con el presidente Obama. Ese segundo Plan Colombia tenía todo el apoyo bipartidista en los Estados Unidos, de los republicanos del presidente Bush y de los demócratas del presidente Obama. ¿Qué pasó? Aquí, el gobierno que me sucedió, que había sido actor muy importante desde el Ministerio de Defensa para sacar adelante el segundo Plan Colombia, prefirió la presión de la FARC, de Venezuela, de Cuba, y no llevó el acuerdo a ratificación del Congreso. Nosotros no nos podemos asustar con los gritos de la élite izquierdista de América Latina. Nosotros no nos podemos asustar con los gritos de nuestras élites izquierdistas.
El Plan Colombia tenía apoyo popular, apoyaba la justicia, nos apoyaba familias guardabosques, apoyaba muchas políticas sociales, pero desestimaron el apoyo popular, prefirieron atender las presiones de Chávez, de Castro, de la FARC, y se murieron del susto por la crítica, por el grito de la élite izquierdista de América Latina. Nuestros candidatos tienen que estudiar cómo se va a conseguir un gran apoyo internacional. Israel. Nosotros tuvimos la fortuna de contar con el apoyo en aviación de la tecnología israelita y de tecnología en muchos aspectos. Hoy toca, es un tema muy delicado, prepararse para restablecer las relaciones con Israel. ¿En qué marco político? En el marco político de reconocimiento a Israel y a Palestina, en el marco político de exigencia de que Israel tiene derecho a que todo el pueblo árabe y palestino lo reconozca y lo respete como Estado, y Palestina tiene el derecho recíproco. Para nosotros es tan importante que no asesinen un habitante de Israel como que no asesinen un habitante de Palestina. Y orientados en esa dirección, tenemos que pedir apoyo internacional. Esta semana visitaba yo el Perú y recuerdo que el presidente de entonces nos ayudó y pudimos desbaratar el Frente Amazónico de la FARC, que dio muchas posibilidades de turismo en la Amazonía. Hoy esas relaciones tampoco existen. Y Ecuador tiene un problema interno gravísimo. Cuando teníamos la discusión con el presidente entonces de Ecuador por esa protección a la FARC, yo les decía, cuidado, les pasa lo de Colombia. Aquí primero nos dijeron, no se preocupen, que la droga pasa por el cielo, viene de Bolivia y Perú, pasa por el cielo colombiano a Norteamérica. Después hubo producción y hoy hay 1.700.000 consumidores. Ecuador no prestó atención, y qué problema tan grave el que tiene hoy. Venezuela, la escogieron de mediadora. Por allá tuvimos con la izquierda europea un debate en la Universidad de Valencia en España. Los procesos de paz no resultan cuando los mediadores son sesgados. Los mediadores eran Cuba y Venezuela. El gobierno de entonces dijo en Colombia que no transgredería las líneas rojas, que aquí habría cárcel para los responsables de delitos atroces, que habría cárcel para los secuestradores, que habría cárcel para aquellos que hubieran violado o reclutado niños. Todas esas líneas se transgredieron. La paz es un balance entre paz y justicia, y cuando se transgredieron esas líneas ya no hubo ese balance, hubo un sometimiento a la FARC, se acabó ese balance y hoy pagamos las consecuencias, queridos ciudadanos. Decía yo en una universidad en Valencia, qué error escoger mediadores que están sesgados con el terrorismo. Pudo más la exigencia de Venezuela y de Cuba como mediadores que las razones que le habían prometido al pueblo colombiano, y qué daño hicieron. Venezuela no es mediadora de ningún proceso de paz en Colombia, es simplemente agente del terrorismo, paraíso de hospedaje del terrorismo. El gobierno del acuerdo de 2016 fue el gobierno que en la candidatura habló más duro contra Castro y contra Chávez. Cuando yo oía esos discursos, decía, los míos son unos discursos de seminarista. Qué discursos tan fuertes contra Venezuela y contra Cuba. Pero ese gobierno después se alió con ellos, buscando la decisión utilitarista de que Venezuela y Cuba le ayudaran a firmar con la FARC, y después salió a criticar a Maduro. Qué tema tan difícil con Venezuela.
Pero la seguridad necesita de muchos elementos. Necesita definición, necesita valores. Ya nos referimos a eso. Necesita compromiso, determinación política. Necesita liderazgo. El liderazgo que hemos observado hoy nuevamente en nuestros candidatos. La seguridad necesita apoyo internacional. Aquí hay unos crímenes de trascendencia internacional. La seguridad necesita actores, el gobierno, las Fuerzas Armadas, la comunidad, la justicia, las Fuerzas Armadas. Hoy le rendimos un homenaje a nuestros soldados y policías. Nuestras Fuerzas Armadas están debilitadas. Lo hemos visto en las cifras de nuestros candidatos. Están bastante desmoralizadas. Cuando algún ciudadano llama a pedir apoyo a las Fuerzas Armadas, es común escuchar esta respuesta: no puedo ir, me echan. Unas Fuerzas Armadas que las tienen retenidas casi para que protejan la delincuencia en lugar de combatirla. ¿Y cómo se ha debilitado todo? ¿Cómo se ha debilitado la aviación militar? Si mucho quedarán 31 de las naves, de las 60 naves de aviación militar en condiciones de actuar. ¿Cómo falta haber seguido avanzando en inteligencia? Hoy que hay muchos mejores elementos que los que había a disposición de nuestro gobierno, como lo han dicho hoy nuestros precandidatos. Y las Fuerzas Armadas necesitan de todo. Les quiero pedir algo. ¿Saben qué es lo que más necesitan nuestros soldados y policías? Afecto, amor de los colombianos por ellos. Nosotros tenemos que acogerlos con amor, con afecto. Este no puede ser el país utilitarista que los llame a apagar incendios, a que superemos desgracias. Hay que quererlos y lo merecen. ¿Cómo no lo van a merecer, queridos jóvenes? Ustedes de pronto están al tanto de esto, pero se lo refresco. En el siglo pasado, las Fuerzas Armadas más profesionales del continente fueron las nuestras. En México se solanzan que porque solamente tuvieron 12 años de interrupción democrática. En Centroamérica muchas dictaduras, ni qué hablar de Sudamérica. En Colombia solamente hubo 4 años de interrupción democrática. Aquí no hemos tenido unas Fuerzas Armadas arbitrarias, ni al servicio de la dictadura. Hemos tenido unas Fuerzas Armadas democráticas, unas Fuerzas Armadas sometidas a la Constitución, unas Fuerzas Armadas que no han sido beneficiarias de impunidad y han sufrido mucho. Hay que quererlas. Pero señor almirante Moreno, señor general Rincón, muy distinguidos altos oficiales que nos han llenado de orgullo con su visita, compañeros del partido, quiero poner énfasis en este tema. Hoy en Colombia se trata de politizar a las Fuerzas Armadas. Qué cosa tan grave. La política de seguridad democrática siempre dijo: hay que proteger a todos. En efecto, el presidente Petro, entonces líder de la oposición, la senadora Piedad Córdoba, tuvieron la misma protección que teníamos nosotros los del gobierno. Eso honra a nuestra democracia y a las Fuerzas Armadas. El afecto nuestro por las Fuerzas Armadas no puede contribuir a politizarlas. Las Fuerzas Armadas tienen que estar como la justicia, por encima de la discusión política, al servicio de la protección de todos los ciudadanos. Repitámoslo, es fundamental en esta campaña. Aquí no podemos seguir en una rapiña, a ver quién se lleva unos votos de un sector de la reserva, a ver quién se lleva otros votos diferentes de otro sector de la reserva. Manejemos este tema con absoluta claridad. Estamos hablando de los actores de la seguridad. Entramos a la comunidad.
El gobierno nuestro desmanteló el paramilitarismo, redujo los grupos criminales. Yo no veo el país perfecto, pero algo mejoró. Veamos lo siguiente. Todo lo que ha sido apoyo a comunidad lo estigmatizan. Hoy un alcalde, un gobernador propone, Diana, un alcalde, un gobernador propone hoy que pueda utilizar los frentes locales de seguridad sin armas, con comunicaciones, para que la comunidad esté mejor conectada con la fuerza pública, y lo estigmatizan, dicen eso es paramilitarismo. Para nosotros hay un valor muy importante, que es la integración entre la comunidad y las Fuerzas Armadas. Cuando las Fuerzas Armadas sienten que la comunidad está ahí presente, son más diligentes y mucho más inclinadas a la transparencia. Cuando la comunidad siente que tiene unas Fuerzas Armadas solícitas, prestas a ayudar en todo momento, a escuchar, la comunidad rompe la indiferencia y no acepta las tentaciones de tener grupos de justicia privada. La integración entre las Fuerzas Armadas y la comunidad exige una pedagogía de nuestra parte, porque de otro lado están creando los nuevos paramilitarismos, debilitan a las Fuerzas Armadas, pero le dan poder institucional en exceso a los guardias campesinos y a los guardias indígenas. Eso no puede ser, queridos ciudadanos. Nosotros necesitamos esa integración transparente, no armada, de la ciudadanía con nuestras Fuerzas Armadas. Pero hay otro actor, la justicia. Ya lo dijeron algunos de los precandidatos. Mostraron un caso de una persona detenida no sé cuántas veces y siempre lo liberaban y después lo volvían a capturar. Con toda mi dificultad judicial, yo he mantenido y mantendré un balance entre discrepancias con algunos actores de la justicia y respeto total a la institucionalidad. Hoy me veo obligado a hacer unos comentarios sobre la JEP, creada por imposición de la FARC, provistos sus jueces con mucho sesgo. No han avanzado siquiera para imponerle a los terroristas las sanciones sin importancia que consagran la impunidad. Están los responsables del secuestro y de la violación de niños en el Congreso. Ni siquiera les han impuesto esas famosas restricciones de movilidad de que habla el acuerdo. Por favor. Pues bien, tengo que decir, y nada más importante que este foro para decirlo, que nosotros no podemos, yo no puedo aceptar, y lo digo en primera persona, la ligereza de la JEP de decir que los falsos positivos fueron una política de Estado. Los jueces, en los políticos y en el periodismo se tolera la ligereza, pero en la democracia es inadmisible la ligereza de la justicia. ¿Cómo le hace daño a la credibilidad esa ligereza de la JEP? Pero es que además confunden Estado con gobierno. Si lo que quieren decir es que fue una política de gobierno, debieron decirlo claramente, pero no digan que fue una política de Estado, tampoco de gobierno. Imaginen ustedes que no han escuchado a quienes fueron ministros de defensa, ni a quienes fueron altos comandantes. Solamente un exministro le dijo un día a la Comisión de la Verdad que había habido una política de contar muertos, tema que nunca se mencionó. El mismo ex viceministro y después el ministro Juan Carlos Pinzón dijo claramente que nunca había habido esa política.
esta ligereza de la JEP se ha producido sin que tengan el cuidado de mirar qué era lo que decíamos, qué proponía nuestra estrategia de seguridad, cuyo énfasis era la desmovilización. Ignoran las cifras, ignoran que hubo 53.000 desmovilizados, 27.000 presos y 13.000 personas dadas de baja. Y sin embargo, sobre esas cifras tienen la ligereza de decir que había una política de Estado de falsos positivos. El mismo padre de Ru, que tantas diferencias ha tenido conmigo, lo ha repetido, que eso no fue política de Estado, ni fue política institucional. Yo no voy a entrar a discutir ahora. Yo no voy a entrar a discutir ahora el número. A mí me parece tan grave un caso de violación de derechos humanos como 1900, como 6400. No voy a entrar en esa mezquina discusión, señores de la JEP. Que sí les voy a decir es que esas apreciaciones que ustedes le lanzan a los colombianos tienen más carga política que soporte judicial. Cuando en el ejercicio de la justicia prima el soporte político, la justicia se deslegitima. ¿Y qué daño están haciendo a nuestras Fuerzas Armadas? Uno de los problemas del acuerdo del 2016 fue poner en el mismo lugar a las Fuerzas Armadas de la democracia con los terroristas. Los igualaron a nuestras Fuerzas Armadas con los ejércitos dictatoriales de Pinochet en Chile, o de Videla y Galtier en Argentina, o de aquellas fuerzas dictatoriales que con la CIA le dieron el golpe al presidente Arbenz en Guatemala. Las nuestras han sido disciplinadas, constitucionales, no han estado privilegiadas por la impunidad. Las pusieron de igual a igual. Un gran daño histórico que causó el acuerdo del 2016. Hoy un guerrillero, para mantener su libertad, reconoce un crimen. Para él no es problema, porque era su deber ser. Un militar que le digan: usted tiene que reconocer ese crimen, porque de lo contrario se expone a un juicio que puede llevarlo a 15, 20 años de cárcel. Yo imagino la presión de la familia. Papá, reconoce ese crimen, no te expongas a ese riesgo. Y entonces, en aras de la libertad, muchos lo están reconociendo. Y en muchos casos, crímenes que no cometieron. Veo que algunos generales de la República están diciendo: es que fuimos omisivos, culpables. Por favor, por favor. Y hay otra diferencia. El crimen era el deber ser del terrorismo. El crimen era todo lo contrario del deber ser del militar. Y cuando discutíamos ese proceso, recuerdo esas discusiones, senadora Paloma, nos decían: es que la JEP tendrá la posibilidad de saber si un reconocimiento de un crimen que haga un militar corresponde o no a la realidad. ¿Y él le va a decir a un general, a un coronel, a un capitán, a un mayor? ¿Qué magistrado se atreverá a decirle: ese reconocimiento que usted está diciendo ese reconocimiento es mentiroso, porque usted no cometió ese crimen? Ese proceso lo montaron sobre absurdos como este. Qué ligereza la de la JEP. Se olvidan que un día tuvimos que echar, por iniciativa propia de quien era presidente, a 27 altos comandantes de las Fuerzas Armadas. Solamente uno de ellos por graves sospechas penales, los otros por problemas administrativos que habrían facilitado la violación de derechos humanos. Y lo hicimos a las 7 horas de haber tenido la información. Sin embargo, estos
el magistrado de la JEP que ha hablado, sale con esa ligereza a hablar de que una política de Estado, queriendo decir que era una política de gobierno. E ignoran que después de todos esos esfuerzos, en los últimos 2 años, hubo 4 quejas y que el relator de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, usted lo recuerda, doctora Alicia, porque usted era embajador en Ginebra, dijo que el gobierno había procedido con todo el rigor en materia de derechos humanos. ¿Y qué? Tengo que decir esto. Al presidente que más dificultad le podría dar firmar un decreto de despido de militares es a mí, por mi afecto por las Fuerzas Armadas. Cuando me llegaba una queja de algún acto indebido de un soldado, de un policía de la patria, me daba dificultad creer, porque uno nunca piensa que los seres queridos pueden hacer algo malo, pero siempre se tomaron decisiones en tiempo oportuno y con la drasticidad que se requería. Hablemos de otro valor de la seguridad, el valor de la confianza. En Colombia se ha perdido la confianza en la seguridad. El país está extorsionado. Yo vivo actualizando las cifras de extorsión y no quiero comprometerme con ellas, porque es un país extorsionado en todas partes, en las localidades de Bogotá, en todas nuestras ciudades, en los campos. Y el ciudadano dice: yo no denuncio porque no hay seguridad. Cuando no hay seguridad, yo pierdo la confianza en denunciar por el temor a la retaliación. Pero la seguridad necesita valores, necesita actores, necesita confianza y también necesita compañías. La seguridad tiene que estar acompañada de una buena economía, de la cohesión social. A los ciudadanos hay que mostrarles que la seguridad se va llevando de la mano del mejoramiento de la economía y que el mejoramiento de la economía se va legitimando con el mejoramiento del tejido social. Muy difícil, estimadas precandidatas, estimados precandidatos. Uno de ustedes que gane la presidencia llegará sin Plan Colombia, sin apoyo a Israel, con las Fuerzas Armadas debilitadas, desmoralizadas y con una crisis presupuestal sin antecedentes en Colombia y con desconfianza del sector privado que la ha producido este gobierno. Sinceramente yo les digo a ustedes que hay otra compañía en la política de seguridad: la drástica reducción del tamaño del Estado. Ustedes no podrán llegar a subir impuestos porque Colombia tiene hoy los impuestos más altos del mundo, pero a ustedes les exigirán financiar Fuerzas Armadas y financiar programas sociales, y eso va a implicar políticas de choque que no han gustado en la historia de nuestro país, para hacer un recorte sustancial del tamaño del Estado. La seguridad necesita transparencia. Un gran dolor de mi vida es que hubiera habido un solo falso positivo. Por eso no entro en la mezquina discusión de los números. Yo oí a uno de los candidatos hablar de su tragedia de niño. Recordaba tantas familias colombianas, la mía también. Cuando se ha sufrido tanto, uno quiere una política de seguridad con total transparencia. Por favor, hay que tener un discurso muy exigente, que lo tuvimos. ¿Saben cuál fue mi falla? Yo no creí que algunos elementos de las Fuerzas Armadas pudieran manchar la institución. Hay que llegar con toda la determinación, con toda la transparencia, con toda la confianza en las Fuerzas Armadas, pero también con toda la suspicacia donde las circunstancias lo ameriten. Nosotros queremos elegir un gobierno ejemplar, y ejemplar también en derechos humanos.
Alguien me reclamaba allí la corrupción. Esa es una mala compañía de la seguridad y del país. Cuando mi generación estaba pequeña y adolescentes y jóvenes, mirábamos con enorme respeto a los líderes políticos del país. Yo recuerdo el respeto en mi familia por los expresidentes Lleras, por Alfonso López Pumarejo, por el presidente Valencia, en la discrepancia por el doctor Laureano Gómez, por el doctor Ospina. Poco a poco fue entrando la corrupción y hoy está generalizada. Muchos colombianos la aceptan porque dicen imposible derrotarla y otros porque se benefician de ella. Nosotros no podemos participar en la vieja política. Yo estoy muy viejo, pero no quiero la vieja política. Es de la mayor gravedad. Eso del burocratismo y de la mermelada le ha hecho un profundo daño a este país. Los candidatos nuestros tienen un recorrido de transparencia que les da la habilitación moral de ser los grandes voceros contra la corrupción y contra la vieja política. Si por el afán de derrotar al presidente Petro nos sumamos a un proyecto de vieja política, las mayorías nacionales no nos van a acompañar porque están temerosas y preocupadas con el gobierno Petro, pero tienen el mal recuerdo de vicios de la vieja política. La seguridad también tiene expresiones, la expresión física, la jurídica, la política. La física es la que se ha tratado toda esta mañana de manera muy bien tratada por los precandidatos. La jurídica, al país no le pueden estar cambiando las reglas. No se puede decir vamos a seguir con la política de seguridad, llegar al gobierno y darle impunidad a la FARC. O el problema que tenemos ahora, un acuerdo mal hecho, que además dijo que a quienes reincidieran no se les podía dar nueva oportunidad. Y nosotros, ante las dificultades, por patriotismo, estamos participando en esos grupos que buscan la paz, a pesar de nuestras diferencias. Se necesita estabilidad en las reglas de juego y sí que se necesita en la economía. Por favor, ustedes saben qué dicen en Argentina: queremos invertir, pero ¿qué pasa cuando se vaya Milei? ¿Qué preguntaba María Corina? Si la oposición gana la presidencia de Venezuela y los venezolanos y la comunidad internacional invierten, ¿cómo les vamos a dar seguridad, estabilidad que trascienda el gobierno? Voy a ser autocrítico. En aquel gobierno que hizo cosas buenas, también tuvo errores, que Colombia sintió un alivio, pero no quedó perfecta. Creamos la ley de estabilidad tributaria. Se firmaron 69 contratos. Dos aspectos negativos: el gobierno que nos siguió la eliminó. No se preocupó porque se necesitaba dar reglas de juego claras en el futuro y nosotros cometimos un error. Esa ley se hizo al alcance de las grandes inversiones. Queridos candidatos, la estabilidad en las reglas de juego es fundamental en la economía, en la política social. Uno no puede crearle la expectativa a un joven de que podrá hacer toda su carrera con el ICETEX y cuando el joven ya avanzado en su carrera, dejarlo sin esos recursos. La estabilidad en las reglas de juego, la estabilidad jurídica y la política. Ayer el presidente Petro decía que queremos el poder para matar jóvenes y para hacer negocios. Bueno, tal vez los años, oírlo tanto me ha quitado el ímpetu de reaccionar al impulso de las primeras impresiones. Pero antes de que él dijera eso, yo hablaba de seguridad política. A mí me preguntaban por qué Ecuador
con un régimen tributario más amable que el de Colombia, tiene una quinta parte de la inversión extranjera de Colombia por la seguridad política. Porque mientras el presidente Chávez o el presidente Correa amenazaba el segundo con restringir un medio de comunicación, y los venezolanos al amanecer, la primera pesadilla que tenían era: ¿quién será el candidato a expropiación hoy? Nosotros hablábamos aquí con un discurso de confianza. A mí me preocupa el discurso permanentemente amenazante del presidente Petro, de hostilidad. Eso no da seguridad política. La ministra Alicia Arango, aquí presente, recuerda el foro de Davos en la América Latina, que en el último año de nuestro gobierno se hizo en Cartagena. Yo me trasladaba de una oficinita improvisada al Palacio de Exposiciones que lleva el nombre de quien lo construyó, el expresidente Turbay, a cuya memoria tanto afecto le profeso. Y con ese sol canicular de la Cartagena del mediodía, vi un bus de niños del colegio y los saludé. Y había un taxista explicablemente adormilado de la ventanilla. Y me arrimé y le toqué la ventanilla. El hombre despertó y dijo: Uribe, seguridad democrática, confianza inversionista, cohesión social, menos Estado más pequeño. Le dije: ¿dónde sacas el cuento? De oírte todos los días. Hay que dar seguridad, seguridad física, seguridad jurídica, seguridad política, independientemente de lo que van a hacer con el ICETEX. A esos jóvenes les han cambiado las reglas de juego y les están creando un problema sumamente grave. Claridad en el discurso. Aquí hemos escuchado hoy discursos claros, en su orden. Habló Paola, habló María Fernanda, habló Paloma, habló Andrés y habló el doctor Miguel Uribe. Discursos claros, lo que necesita el país. Y eso lo llaman extremismo. Eso es honradez. Eso es la extrema honradez. Hablarle al país con claridad para no llevarlo a engaños. Nosotros tenemos un proyecto de seguridad que lo exponemos con claridad. Somos críticos y hacemos oposición a lo que hoy ocurre, pero ese proyecto es para todos los colombianos. Ese proyecto hace parte de la doctrina de nuestros candidatos de este partido. El país necesita candidatos con doctrina, candidatos con doctrina. Y ese proyecto es para todos los colombianos, para nuestros amigos, para los diferentes matices que piensan distinto, para los progres, que es el título elegante que se han autoasignado los neocomunistas. Hoy reniegan de Marx y de Lenin. Se llaman progres porque se buscaron ese cartabón nobilísimo para ocultar lo que realmente piensan y proponen. Pero ellos deben saber que la claridad con que han hablado nuestros candidatos es en favor de todos los colombianos. Ustedes lo han dicho claramente. Sin seguridad no hay paz. Por favor. Inclusive hay una discusión universitaria muy importante. ¿Qué es primero, la seguridad o la equidad social? Yo me atreví a decir un día, son polos que tienen implicación mutua, implicados mutuos en una ocasión, en una ecuación. Pero para poder resolver problemas sociales hay que dar señales de seguridad. Si no, no llegan los recursos para resolver los problemas sociales. Que empezar la seguridad, de inmediato el crecimiento de la economía y de inmediato, para legitimar lo uno y lo otro, avanzar en lo social. Queridos candidatos y asistentes, y la paz. En ese bellísimo libro de Kissinger, escrito a los 100 años, publicado pocos días antes de su muerte, o después, no recuerdo,
Empieza diciendo que el liderazgo es la conjunción de dos ejes. El primer eje entre el pasado y el futuro. El segundo eje entre los principios perdurables y los anhelos de los electores. Aquí estamos en el eje del pasado y el futuro. El futuro y el pasado. En ese eje estamos. Yo como pasado tengo que comprender los anhelos de ustedes. Y ustedes, para conseguirlos, también tienen que estudiar el pasado. ¿Qué hizo bueno? ¿Qué errores cometieron? Mire lo que están haciendo con la salud, por introducir unas correcciones, destruyéndolo todo. Alberto Lleras, Paloma tal vez, en la universidad de su abuelo, en la Universidad de los Andes, dijo: nadie puede inventar una nación sin conocer sus cimientos y sus ruinas, sin saber que nuestros padres han vivido, trabajado y sobre todo sufrido sobre ella. A mí me dicen: y aquí está el ministro Ángel Custodio, pero a usted, ¿por qué se le ocurrió disminuir la jornada de trabajo y no lo hizo en el gobierno, sino después en el Senado? Y aparezco ahí como incongruente, porque para estar en la política, los viejos como yo tenemos que desapegarnos de lo bueno del pasado y pensar en mejorarlo hacia el futuro y atender las aspiraciones de ustedes. Yo no puedo aceptar que el país hoy tenga que ser el país del 2010, ni tampoco que el país de mañana tenga que ser el país de hoy. Hay que trabajar permanentemente, conociendo el pasado, pero por un futuro mejor para todos los colombianos. Y el otro eje, entre los valores perdurables y las aspiraciones de los electores. ¿Quién no quiere la paz? Todos la queremos. Pero hay un valor perdurable para nosotros, la seguridad, que no se excluye con el diálogo. Hay otro valor perdurable para nosotros, el equilibrio entre paz y justicia, que no es la imposición de la impunidad. Entonces nos dicen: paramilitares, los paramilitares de ese paraco de Uribe. Bueno, hoy dicen menos en la calle. Y cuando ahora me gritó allí una niña: Uribe, te amo. Y le dije: qué honor. Ese grito tuyo borra de mi alma cualquier maltrato que haya escuchado en las calles de la patria. Pues bien, a nosotros nos toca hoy no dejarnos llevar en los medios de comunicación a despertar pequeñas rencillas internas. Nos toca hacer una gran pedagogía sobre lo que ustedes piensan y proponen para tener una Colombia mejor. Una gran pedagogía para explicar por qué un país sin seguridad es un país que destruye su unidad. Hoy no hay Estado de Derecho en el Catatumbo, ni hay Estado de Derecho en muchas regiones de la patria, empezando por sitios de mi tierra, de Antioquia. La seguridad es fundamental para la unidad nacional, para que el país no siga convirtiéndose en republiquetas. Yo tenía enfrente de Paloma Valencia una discusión en Popayán. Uribe, es que lo que usted nos ofrecía eran guardabosques y cultivos de palma y cultivos de café especial, y da mucha más plata a la coca. Yo le decía: pero la coca te lleva a la inseguridad, te pueden matar. Lo otro te da más seguridad, te da menos plata, pero más tranquilidad. Decía: no, yo prefiero la coca. ¿Saben cuándo pueden escoger eso? Cuando la oferta social no está acompañada de autoridad. Si la oferta social está acompañada de autoridad, tienen que decir: nos tragó la tierra. Yo prefiero aceptar y ser guardabosques que seguir en la coca, porque si no acepto ser guardabosque o sembrar café especial o hacer tal negocio lícito, ahí viene la autoridad del gobierno, del centro democrático, que nos va a obligar a abandonar la coca. La autoridad tiene que ir de la mano de la oferta social, porque nos presentan el tema como de exclusiones.
cuando son elementos de la misma ecuación. Sin autoridad no se acepta la oferta social para reemplazar el delito. Y si no reemplazamos el delito, destruyen la nación. Necesitamos candidatos con doctrina. Los candidatos indoctrinarios que se pueden crear hoy con la cultura o contracultura de la imagen son un peligro. Los elige el maquillaje y la imagen. Los eligen sus poses, pero gobiernan con su vanidad o con su inseguridad o con sus temores. Nuestros candidatos tienen una gran ventaja. Son candidatos con doctrina, que le hablan con claridad al país, y el país puede saber qué pasará si ellos ganan. Los candidatos sin doctrina o no la tienen o la ocultan para protegerse, posando de que son los candidatos del centro. Por favor, el centrismo sin doctrina es la debilidad ideológica de la política. Es la anemia ideológica que es muy dañina en un país que necesita salir adelante. Bueno, ¿cuándo es el próximo foro, Gabriel Jaime? Presidente, arrancaríamos finalizando enero, presidente. Pero no podemos darnos en vacaciones políticas. Vas a hacer política todos los días. En estos días me regalaron unos Crocs nuevos. Me los voy a gastar mientras me dejen. Cuando yo estaba joven y este pelo no había llegado a este estado, ante un foro de estos habría hablado con superior interés político. A estas alturas de la vida les he hablado con cariño, gratitud por cada uno de ustedes y con afecto inmenso por Colombia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos. Hemos llegado al final de nuestro foro.